Muy bien. Muchas gracias, Vash, por estar aquí el día de hoy y apoyarme en esta entrevista. Para dar una pequeña introducción, pues, estamos aquí para conocer, o bueno, el objetivo sería ver y conocer tu experiencia y percepción sobre la ansiedad escolar en adolescentes y el acompañamiento emocional que se pudiera llegar a tener o que hubieras podido tú tener. Okay. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntitas, son 7 preguntas y pues lo que tú nos quieras ir platicando o de alguna manera compartiendo. Si quieres hablar de manera personal está bien, si lo quieres hacer nada más como manera de tercera persona está perfecto, como tú nos quieres compartir está excelente. Okay. ¿Vale? Muy bien, la primera pregunta sería, ¿cómo describirías tú la etapa de la adolescencia desde tu experiencia? ¿Cómo fue que tú lo viviste? Bueno, yo que un poquito antes, discúlpame, si nos puedes decir tu nombre, tu edad y a qué te dedicas, porque yo me fui como el borras de hielo. Vale, me llamo Bastian, tengo 19, soy estudiante y a veces trabajo como cantante y ya. Padrísimo, muy bien. Ahora sí, nos vamos a la primera pregunta, la voy a repetir. ¿Cómo describirías tú la etapa de la adolescencia desde tu experiencia o tu vivencia? Pues siento que la adolescencia es como una etapa justo de muchos cambios. Es vivir como el cambio de tu cuerpo hormonalmente, el cambio como incluso de amistades o como de red cercana de amigos, porque pues pasa también de la primaria a la secundaria, luego de la secundaria a la prepa, y son cambios como muy radicales en algunos aspectos, ¿no? O sea, si pasas de la secundaria a la prepa también es una forma como muy compleja porque es acoplarte a un nuevo espacio, a una nueva forma de aprender o de que te enseñen. Entonces siento que es como muy difícil en ese aspecto y empiezas también a tener mucha influencia de parte de la sociedad. O sea, en mi caso sí fue mucho como también esa parte de lo social, porque pues fue en pandemia, entonces claro. Sí, en pandemia era las redes sociales y los videos y el físico de todos y entonces era muy complejo. Me acuerdo que en pandemia tuvo mucho auge de hacer ejercicio y todo el mundo quería tener el abdomen plano y como que la figura acá muy de hacer ejercicio todo el tiempo y así, pero porque nadie tenía nada que hacer en su casa, entonces hacías lo que encontraras. Entonces todo el mundo se hizo viral, incluso mucho páginas de ejercicio y todo el rollo. Pero pues tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? Entonces también fue mucho de trastornos alimenticios y toda la gente empezó a hablar mucho del tema. Entonces siento que es una etapa muy como compleja y que necesitas también como mucho apoyo porque pues estás tú viviendo mil cosas dentro de tu cabeza y algo que también como que me frustraba un poco de veces como que a los adolescentes los toman de calle es que están como ahogándose en un vaso de agua, ¿no? De los problemas que tienen no son como tan importantes, ¿no? Pero pues se nos olvida que cuando fuimos adolescentes también estábamos viviendo mil cambios con las hormonas y al final eso también hace que te tomes las cosas desde una perspectiva diferente, o sea, ves todo como más grande, como si la piedrita que estaba en el piso ahora es una roca gigante que no te deja pasar. Entonces siento que eso también es algo que pasa mucho en la adolescencia. Y qué interesante, la verdad es que yo nunca había tomado esa perspectiva de la pandemia como le acabas de dar. O sea, por supuesto yo no estaba muy lejos de la adolescencia cuando viví la pandemia, muy lejos, pero no me había percatado de esa parte, de cómo ustedes lo vivieron. Para mí fue completamente diferente, por eso que dices tú de lo corporal, lejísimos, o sea, yo al contrario, como tenía que trabajar muchísimo, creo que lo corporal no le daba yo pero ni tiempo, ¿no? O sea, sí obviamente cuidando siempre bañarte y como si fueras a trabajar, ¿no? Bañarte, arreglarte y ponerte a trabajar, aunque no fueras a salir, perfecto, ¿no? Porque me acuerdo mucho que mucha gente pues estaba en pijama, sí, claro, ¿no? En su cama. Yo dije, no, aquí es, si no, imagínate, al rato pues pierdes el control. Sí. Pero nunca lo viví de esa parte que tú dices como de lo físico. Sí, por supuesto, las empresas mandaban mucho eso de que te damos clases de yoga o te damos clases en casa, ¿no? Como preocupados por esta parte. Pero yo lo viví muy diferente. Entonces, qué interesante porque nunca lo había visto en esa perspectiva, obviamente pues muy adolescente, ¿no? Sí. ¿Tú cómo has vivido en algún momento alguna situación en la que hayas necesitado apoyo emocional? O sea, algo que te haya sucedido en que te hayas tenido que acercar a buscar apoyo emocional. Obviamente hablando de la adolescencia. Sí, pues justo en la pandemia, pues perdí como ese control, ¿no? O sea, yo tenía una vida muy activa antes de pandemia. O sea, yo iba a clases en la mañana, clases en la tarde, deportes, hacía muchas cosas. Y, o sea, siempre supe que tenía como ahí un tema emocional que tratar, pero me llenaba de cosas para como que no tratar eso. Entonces llega pandemia y es cortar todas las actividades de tajo, porque aparte pues nadie sabía todavía mucho de las redes, no sabíamos cómo hacer clases en línea o demás, entonces ya no había clases en la secundaria, ya no había clases en la facultad de música, ya no había deporte, ya era como más complejo mantener esta rutina
pues me voy a parar y me voy a bañar y me voy a cambiar y me voy a poner como acá bien. Pero pues porque yo decía, pues nadie me va a ver. Entonces yo era ese tipo de persona que se quedaba en pijama todo el día. Ay, qué rico. Sí, hasta que ya como que pierdes un poquito el control de eso. Entonces fue cuando sí me di cuenta de que algo está pasando, de que no estaba bien la cosa. Pues sí fue procesar como muchas emociones, eso es como a lo que me refiero, ¿no? Estás pasando por muchos cambios. Claro. Y por ejemplo, la adolescencia en pandemia fue más complejo porque ahora era muchos cambios y aparte no un círculo social cercano porque apenas ya estabas entrando a la secundaria y ya se había como dicho la pandemia, entonces ya no podías como que hablar tanto con tus amigos. Y luego ahora esta idea de, no, pues es que los extraños de internet, ¿no? Y no sabes con quién estás hablando en internet. Sí, quién te está escuchando atrás, ¿no? Exacto, entonces también era muy difícil hacer amigos pues en redes porque también era algo muy peligroso, vaya. Entonces sí fue como darme cuenta que no me sentía bien, que no había algo funcionando como bien dentro de mí. Entonces fue cuando también empecé mucho con la introspección. Y el problema con la introspección es que puede ser muy funcional en algunos puntos, Ajá. pero si la llevas muy lejos puede llegar a puntos muy difíciles. Sí, incluso depresión, ¿no? Podría Exacto, ser. sí. Claro. Entonces yo, por ejemplo, siempre en pandemia sí empecé a sufrir con muchos temas de ansiedad y depresión. Y también fue como esa parte de redescubrirme, ¿no? Porque pues también fue, pues no me siento de esta forma, me siento más de esta forma. Entonces también fue decir, pues darle nombre a, entonces ahí fue cuando dije, no, pues soy trans, ¿no? Entonces eso fue como muy complejo porque también aceptarlo en una familia que no... Y fue en esa época, o sea, con todos los cambios, aparte de sí, todo, y aparte eso, todo decir, identificarlo y aceptarlo. Exacto. Wow, qué sí, difícil. sí, entonces fue como mucho para mí. Yo dije de que no, esto es demasiado. Y ahí fue cuando yo me acuerdo muy específico el momento en el que le dije a mi mamá que necesitaba como apoyo. Porque pues también está esta parte de querer estar todo el tiempo bien, ¿no? O sea, el decir, no, todo está bien, no pasa nada, que no sé qué, pero pues ahí ves que ya no se puede. Si yo llegué así con mi mamá y le dije, mamá, ya no puedo. De verdad que ya no puedo. Entonces necesito ayuda, o sea, necesito como algo extra porque no puedo por mi cuenta. Pero qué padre que aún con la adolescencia y con todo este cambio y esta pues como enclaustración, ¿no? que vivimos y que nos cerró, para ti fue un acercamiento, ¿no? Entonces qué bonito que lo supiste encauzar, porque no es un tema menor, no es fácil, la verdad no me lo puedo imaginar, pero qué padre y te aplaudo el que lo hayas podido hacer, porque me imagino que también para ti fue una liberación y Sí, un descanso, justo en tu mismo, a lo mejor ansiedad y estrés, pues muy provocada por eso, ¿no? Entonces tú viviste, eras muy activa y pasaste a ser poco activa por lo mismo de que había que estar en pandemia en casita. Sí. Pero en lo social también te afectó porque estabas empezando, ¿qué, secundaria? Sí, secundaria apenas iba en mi primer grado. Ok, entonces todavía no tenías como esos lazos o ese soporte de amistad. ¿Cambiaste de escuela? No, eso fue también como lo difícil. O sea, en pandemia fue empezar el secundaria y como que ya conocí ciertos amigos, pero pues es que apenas empezábamos nuestro primer añito, íbamos como a la mitad del año más o menos y fue cuando empezó pandemia. Entonces, o sea, sí éramos ahí como medio cercanos, pero pues tampoco. Sí, claro, no es lo mismo si tantísimo. venir de sexto de primaria que ya estar en secundaria. Exacto. Entonces, luego regresamos de pandemia y ya ahí fue como... ¿Regresaron a prepa? Ajá, no, regresé yo todavía, tercero de secundaria, si no estoy mal. Sí, yo regresé al último año de secundaria. O sea, sí pudiste vivir tu graduación y toda esa Ajá, parte. Sí, sí, hasta eso no me afectó tanto en esa parte, pero qué sí bueno. fue como... Ajá, pero ya regresé como los últimos meses casi nada más. Ajá. Y ahí fue como que consolidé más mis amistades de secundaria, hasta el momento las mantengo, pero sí también fue como esa parte de cambio drástico, ¿no? Porque yo ingresé a la secundaria siendo una nena con falda y muy desarrollada como para mi edad. ¿Qué edad tenías? ¿Como 12, 13? Ajá, como 12 yo creo. Y regresé a la secundaria siendo un nene con cabello corto, pantalones y así. Entonces también fue como que todo el mundo era de que, órale, ¿qué pasó? Claro. Y yo así de que, Y sin cubrebocas. Ajá, y sin cubrebocas, ¿no? Entonces sí fue como... ¿Y cómo te recibieron? O Pues... sea, ¿cómo influyó en tu estado de ánimo y en tus emociones? O sea, ¿cómo fue ese regreso? Porque como tú dices, estaba uno y regresó otra persona diferente. Físicamente, porque al fin de cuentas la persona es la misma, Exacto. la esencia no cambia, pero para ti ese cúmulo de emociones y de cómo lo viviste. Pues, por ejemplo, tuve amigos, la verdad que sí, como que me apoyaron bastante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando llegué les dije que no, pues soy trans, ahora me llamo Bastian, hablo como con pronombres masculinos, que no sé qué. Hubo dos de mis mejores amigos que todavía están siendo mis mejores amigos, incluso me crearon como un apodo, ¿no? Porque me dijeron, no, que Bastian es muy largo, ¿no? Entonces me dijeron Bash. Entonces de ahí Bash nace. Ajá. Y está esta parte como del apoyo y de que la gente así, pero también está la parte como de, pues los adolescentes son adolescentes y al final siempre van a querer como seguir
seguir ciertas y modas, son crueles ¿no? también. Sí, son o sea, crueles. yo recuerdo mi adolescencia, alguna vez lo fui, Sí. y sí tiendes a ser cruel. Sí. Conmigo eran bien crueles porque yo usaba lentes, entonces, híjola. Ah, sí, eran también. bien crueles. No, yo lentes. No, y creo que en esa época era lo más fuerte, ¿no? Ahora son Sí. otras cosas, pero... Sí, justo. Entonces sí era como, pues sí, la otra parte de alguna forma así medio entre risitas o burlitas o así. Pero ya cuando tú también te encuentras como a ti mismo, o sea, yo por ejemplo ya me sentía como mucho más en paz, o sea, sí, siempre tuve como problemas con mi autoestima porque pues no me sentía cómodo, o sea, yo no estaba en el cuerpo que quisiera. Claro. O no me veía de la forma en la que yo quería. Entonces ya cuando regresé de pandemia ya podía de alguna forma expresarme más como yo era realmente. Sí, más tú. Ajá, exacto, ya fue como más fácil el lidiar como con los comentarios de las personas porque era como, bueno, sí era difícil porque pues al final de cuentas siempre buscamos un poco la aceptación de parte de la sociedad o de nuestra familia o de lo que sea, entonces pues incluso a mi familia le costó mucho mi cambio, ¿no? Entonces hasta el momento todavía les cuesta, entonces es como de, pues sí me gustaría más como el que todo el mundo simplemente dijera, ah, sí es un nene y ya, Claro. pero pues sí es como difícil. Y es que el cerebro como que funciona diferente. Exacto. Y pensando en como mamá, pues todavía es como más complicado, ¿no? Porque como Sí. mamá, pues es todavía un chip doblemente que cambiar, entonces no es tan fácil, tan rápido. Sí, exacto. Pero pues Pero era qué más padre, fácil. tienes todo el apoyo de eso. Sí. Eso es lo más importante. Sí, eso sí. Qué padre. 19 años me dijiste, Sí. O sea, ¿verdad? Se te escucha muy, muy maduro para la edad que tienes. Yo dije, no, va a decir ahorita 22, 24, y este 19, dije, wow, está chiquito. Sí. Ok, ¿qué cosas crees que influyen hoy en día en tu estado de ánimo o en tus emociones? Hoy en día siento que mucho como el sentido de pertenencia. O sea, al final de cuentas siento que bajita la mano en que el pandemia como que todo esto de la amistad o del socializar y demás se viera afectado. Ahora como que crecimos los nenes pandémicos adolescentes, nos acompleja un poco esto de generar grupos de pertenencia dentro de la escuela, ¿no? O sea, yo algo con lo que sí he lidiado mucho a lo largo de mi vida es esto de hacer amigos. Me cuesta un poco de trabajo, es como de, le caigo bien a todos, me llevo bien con todos, pero no tengo como, o sea, no genero como un grupito que diga, ah, de aquí soy. Y siempre es como que me pasa que genero un grupito y por X o Y razón terminamos como todos separados, entonces como de hoy. Entonces siento que a mí en mi parecer siento que nos afecta un poco esto de la sociedad, pero en la parte de lo cercano. O sea, estamos ya muy acostumbrados a esta parte de no soledad, pero como yo y yo. Porque pues en pandemia así era, o sea, Claro. no teníamos un grupito, entonces era como de, pues nosotros y nos preocupamos por nosotros y como que y ya. Sí. Y ahorita que estamos como trabajando otra vez en equipo o tenemos que hacer, por ejemplo en mi carrera es como mucho trabajos en equipo, ¿no? Entonces, pues sí es como difícil el siquiera mantener un ritmo constante al trabajar como con otros. Yo siento que eso es algo que nos puede llegar a afectar mucho en el estado de ánimo, el tema de los grupos de pertenencia. Y lo he notado no solo conmigo, sino con otros con los que he hablado, si es como de que me dicen, no, pues es que me fue muy complejo llegar a la universidad porque no podía hacer como amistades o no me sentía como parte de, decía, ok. Entonces yo, Sí, pues, sí, bueno, siento eso que dices es bien interesante porque creo que algo que afectó la pandemia, tanto en adolescentes como yo creo que a todo el mundo, fue esta parte de socializar, ¿no? Porque estábamos tan metidos en nada más en lo que hacíamos, o incluso pues te vuelves como muy solo tú, ¿no? De que estás con tu teléfono, y yo creo que por eso el auge de las redes sociales y del TikTok y todo eso, porque entonces estás solito con eso, pues cuando te enfrentas otra vez a la sociedad, incluso el acercamiento, el cómo llegar y entablar una conversación era complicado, o sigue siendo complicado. Yo conozco a algunos adolescentes, tengo una sobrina que digo, bueno, ya no es tan adolescente, debe tener como 26, 27 años por ahí. Y le afectó tremendamente pandemia porque justo le pasó lo de la graduación y las amistades, todo el rollo, y hoy por hoy llega a un lugar y no sabe entablar una conversación, o sea, llámese fiesta o reunión familiar, y le cuesta el abrirse, el hablar, porque está muy en ella nada más. Sí. Entonces sí, definitivamente fue algo muy, pues que nos marcó a todos de por vida, ¿no? Una experiencia que yo espero que no volvamos a vivir, la verdad, espero que no, porque sí creo que afectó muchísimo a muchos niveles, ¿no? Sí, totalmente. Pero, y tú todavía como que le agregaste, ¿no?, ingredientes adicionales, mis respetos, porque a fin de cuentas aquí estás y triunfando en la vida, que es lo más importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo influye tu familia o entorno en cómo te sientes? Digo, creo que lo explicaste un poquito, pero si quieres profundizar un poco más, tu familia, tu entorno, ¿qué hace o cómo influye para tu estado de ánimo, cómo tú te sientes en el día a día?
bueno, yo por ejemplo, en mi perspectiva, la verdad es que me afecta mucho. Y eso me he dado cuenta incluso como hablándolo yo en terapias, como sí siento que mi familia alrededor, pues al final de cuentas hablamos de nuevo de cómo nos fuimos como arraigando más a, porque pues en pandemia éramos solamente nosotros, o sea, en tu casa estaba tu familia y de ahí te agarrabas como podías. Entonces siento que eso hizo que al final sea como una de las partes más importantes de tu vida. O sea, por ejemplo, yo, la verdad es que mi mamá es una persona con la que de verdad yo, es como muy, muy importante, y las cosas que nos afectan, o sea, o si en algún momento tenemos con problemas o demás, en mi estado de ánimo es como de, ay, no, es que mi mami, no sé qué, y sí, para mí es muy como complejo tener esa situación, ¿no? Y también como en general, o sea, a pesar de que digo, ay, no me afecta tanto como, por ejemplo, no sé, molestarme con mis hermanas, me pasa y es como de, ay, me molesté con mis hermanas, y no se siente bonito, y así, ¿no? Entonces, sí, yo siento que eso también, o sea, el que nos arraigáramos mucho a nuestra familia en cierta época, hizo que ahorita como que, o al menos a mí en lo personal, sí me afecte mucho el que tengamos como temas entre nosotros. Claro. Porque si hay alguna situación o así, sí, en mi estado de ánimo sí cambia como muchas cositas. O sea, familia es como número uno que lo que pudiera afectar tu estado de ánimo. Sí, totalmente. Sí, siento que si yo tengo temas como con mi familia, para mí es como de, no, ya, la vida es horrible. Por algo la familia siempre es como el pilar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final de cuentas, pues es con quien convives toda tu vida, o sea, desde el momento en el que naces hasta el momento en el que te mueres, tú estás conviviendo con tu familia de alguna u otra forma. Entonces, son tu red más cercana y son los primeros que van a ver cuando algo te está pasando o si te vas a caer, pues ahí van y te sostienen como pueden. O tal vez no, pero el punto es que al final de cuentas la familia es como siempre lo principal. O sea, puedes tener muchos amigos, pero nunca van a ser como la gente con la que vives. Definitivamente. La familia es, bueno, esa es tu primera red y es la que más apoyo nos da en la vida, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. ¿Cómo influye tu familia o tu entorno en cómo te sientes? Es muy parecida al anterior, pues ya vimos que definitivamente influye mucho tu familia. ¿Tu entorno también te marca de alguna manera? Sí, siento que sí. O sea, cuando algo no se siente como bien alrededor de, por ejemplo, o sea, en la escuela, yo me acuerdo que mi primer semestre fue muy difícil para mí porque yo no me sentía como a gusto al 100% en la carrera. Entonces era como llegar a las clases y decir, no, es que no me siento bien, como que algo no hace clic. No sabía qué, pero algo no hacía clic. Entonces era como de que no, y sí me afectaba mucho como en mi estado de ánimo. Sí, era como, me daba mucha tristeza no sentirme al 100% bien ahí. Entonces era como de, ay. Pero al final siento que todo se puede ir como acomodando. O sea, si es algo en tu entorno, cambias el entorno o tú como que vas también aceptando estas como pequeñas diferencias porque son cosas que no puedes tú cambiar, o sea, es como si hay un entorno existe por sí solo, entonces tú no puedes modificarlo o hacerle algo diferente o así, puedes como aceptarlo, tal vez de repente cambiar algunas cositas para que esté más cómodo, pero pues si no, es como pues vives en él o no. Nada. Pues fíjate que qué interesante porque llegas a tu entorno a la escuela a estudiar psicología. Sí. O sea, supone que tendría que ser un entorno, bueno, se entendería que es un entorno como en el que podrías llegar y sentirte muy cómodo porque toda la gente que está ahí pues debiera de estar como muy empática y muy abierta, ¿no? A hacer relaciones humanas y sin embargo no te sentiste así, ¿no? Entonces... Sí, no, pues siento que es como lo que llevamos hablando antes de todo esto, ¿no? O sea, ya al final de cuentas somos personas que les cuesta mucho trabajo socializar y trabajar como con el otro, ¿no? Entonces también llegar y una carrera que te pide mucho eso. Sí, exacto, eso es lo que tengo que me llama la atención, te va a exigir de una manera eso y no se da ni siquiera en el entorno primario, que es donde vas a empezar a estudiar. Exacto. Pero bueno, pues así suena. Sí, no, pero pues... ¿Y eso ha cambiado o hoy por hoy todavía te sientes que...? Sí tuve mi momento en el que ya me sentía como mucho más acá estable y decía, sí, un grupo bonito, y ya después otra vez cambia, pero pues eso, o sea, los entornos, pues es un constante cambio todo el tiempo, entonces te vas teniendo que adaptar a las cosas. Hoy por hoy no puedo decir, hoy sí me siento súper cómodo en la situación que estoy como viviendo dentro de, pero la manejo, que creo que es como lo importante. Claro. Y por ejemplo, en esta etapa de adolescencia, ¿no? Lo que vendría siendo la adolescencia que la podemos más o menos identificar como de secundaria a finales de prepa, yo creo más, digo, hay quienes viven en la adolescencia más tarde, pero creo que sería como el periodo. ¿Qué tipo de apoyo consideras importante que hubiera sido o que sería importante recibir en esta etapa? Creo
Creo que... Digo, porque tú lo mencionaste que lo has tenido, afortunadamente tienes muy cercana a la familia, a tu mami, ¿no? Pero como adolescente, que ves el entorno y a tus compañeros, ¿qué consideras que puede ser importante recibir como apoyo? ¿O qué tipo de apoyo? Creo que totalmente necesitas como el apoyo de la familia. Y por ejemplo, en perspectiva, pues cuando hay como un nene, o sea, literalmente un infante, pues se usa esta como terapia sistémica, ¿no? De que toda la familia y que tomen terapia juntos o así. Cuando es adolescente usualmente se enfocan como en, pues el adolescente va a tomar terapia y ya. Pero siento que incluso en la adolescencia esto de tomar terapia todos en conjunto funcionaría más que hacerlo como solo como por una persona. Pero cuando eres un adolescente, siento que te afecta a todo. O sea, todo lo de alrededor te afecta a ti y tú puedes llegar a afectar como todo tu alrededor. Pero el punto aquí es como hacer esas paces con tu entorno y realmente como que sobrellevarlo de alguna forma. Yo siento que esto de poder tener como más comunicación con tu familia o más apoyo en ese aspecto, porque es eso, o sea, si yo por suerte pues sí tuve como el apoyo de parte de él, pero también pasé por esa parte en la que me decían como, ay, es que eres un adolescente y de qué te preocupas y por qué piensas como de esta forma si tienes como, no te hace falta nada, ¿no? Entonces ese es el problema a veces, es como de, hay veces que como que sí se suelta el apoyo, pero también está esa parte de, pues es que, ¿por qué? O sea, ¿qué problemas podrías tener si solo eres un adolescente? Entonces eso creo que es como lo más importante, cambiar ese pensamiento de que los adolescentes no sufren por las cosas. Claro. O sea, creo que el problema es que los adolescentes sufren por todo, o sea, todo les está afectando en ese momento porque pues es como demasiados cambios y todo como encima de qué vas a estudiar y dónde lo vas a hacer y pasa el examen de la prepa porque es como el más importante. Ajá, exacto. ¿Y qué vas a hacer en tu vida, no? Entonces, y estás muy chiquito todavía como para sí, pensar no en inventes, eso. es lo que digo. Sí, o sea, es como con todo ese cambio y quieres que decida qué va a ser el resto de su vida, está muy complicado. Sí, siento que el apoyo que más se necesita es como, sí en general, obviamente más como de tu familia porque es con quien convives todo el tiempo, ¿no? Pero sí más quitar ese chip de que los adolescentes no tienen por qué sufrir porque tengan como cosas, o sea, es como, ay, pues que tienes, no te hace falta nada, ¿no? Por eso no deberías de pensar en otra situación, pero no, o sea, es como todo está afectando al mismo tiempo y creo que esa es la perspectiva que más se debería de tener en ese momento. Claro, sí, porque en no te falta nada, a lo mejor podría ser que de una manera externa no te falta nada, no sé, monetariamente, ¿no? Económicamente a lo mejor tienes escuela, pero a lo mejor lo que te está faltando es emocional, es compañía, ¿no? Sí. Que ahorita lo que mencionas me lleva a una preocupación que es, pues hoy en día también tristemente estamos viviendo una segregación de familia, ¿no? Sí. Ya las familias ya son familias súper disfuncionales, no porque lo quieran, sino porque el entorno y la sociedad así nos está llevando, ¿no? Sí. Papá y mamá hoy por hoy tienen que trabajar, ya no está la familia en la que mami estaba en casa todo el día, ¿no? Muchos incluso ya ni la abuelita, porque a veces ya hasta la abuelita también tiene que entrarle el chiste trabajando, porque está tan difícil la situación que se está perdiendo esa parte de familia, no porque uno quiera, porque se esté perdiendo valores, yo creo que es por la misma pues situación que estamos viviendo, pues ya todo el mundo tiene que salir a trabajar y en este entorno de que yo veo por mí nada más, pues también como que se pierde mucha comunicación, entonces digo, me lleva una preocupación decir que, porque coincido contigo en el hecho de que creo que en la adolescencia lo que más hace falta es un apoyo, ¿no? El más cercano a la familia, pero al no tener la familia o al no existir ahorita ese tiempo de calidad en familia, pues lo estamos dejando todo al individuo solito, ¿no? Y pues estamos hablando que está teniendo cambios, inquietudes, ¿no? Indecisiones, ahora súmale toda esta parte, pues es complicado, ¿no? Bueno, es alarmante, a mí se me hace muy alarmante, pero a la vez me abre un panorama de decir, creo que hay campo de acción donde podemos entrar a tratar de poner un granito de arena. Sí. Entonces coincidimos en esa parte, me gustó. ¿Tú crees que los adultos entendemos lo que viven los adolescentes? ¿Qué pregunta tan más complicada? Es un no rotundo, ¿verdad? Ay, Dios. Mira, siento que sí y no. O sea, como que una parte tal vez sí, pero es esto, o sea, hemos vivido adolescencias muy diferentes. Entonces, en el intento de los adultos de querer como entender la adolescencia desde su perspectiva, porque lo que hacemos usualmente es como de, pues me regreso a cómo yo lo viví. Claro. Y no es igual, sino totalmente no, o sea, y menos como las generaciones de ahorita hay como tantas cosas influyéndonos como adolescentes, o sea, las redes sociales y los amigos y la escuela y no sé, y cada vez se toma como más importancia en muchas cosas y es esto también como de lo que hablábamos, lo económico, o sea, también
bajita la mano, sí puede que ahorita no nos falte nada, pero es también todo el tiempo nos hace pensar a futuro, ¿no? De que, pues, ¿qué vas a estudiar y qué vas a hacer y luego cómo lo vas a ejercer y no sé qué? Y es como de, bueno, cuando deje de tener como digamos, el apoyo económico de parte de mi familia, ¿qué voy a hacer? O sea, claro. La economía está horrible, ¿cómo me voy a mantener yo por mi cuenta? Yo siento que también es como esa parte, ¿no? O sea, los adultos intentan entenderlo desde su adolescencia, pero de alguna forma pues también es como muy diferente el tipo de adolescencia, y creo que eso es como también lo que se debería de cambiar, dejar de entenderlo desde cómo fue mi adolescencia o cómo lo viví yo, porque al final de cuentas el adolescente es un individuo, o sea, todos somos personas y todos lo vivimos diferente, cada cosa, incluso si hubieran vivido como la misma adolescencia, hubieran reaccionado de maneras diferentes porque son personas diferentes y han vivido de las cosas, las han percibido diferente. Entonces, sí, siento que intentan hacerlo y algunas veces pueden llegar a, pero siguen muy sesgados por esta visión de, pues yo lo viví así y pues tú también lo puedes hacer, porque pues yo lo viví así, entonces tú también. Y pues no, o sea, realmente no siempre podemos pensar como lo mismo, que vamos a tener como las mismas fortalezas o lo que sea, o incluso también como que se les olvida que tal vez en su momento ellos también lo vivieron de una forma muy compleja o no lo lidiaron de la mejor manera. Entonces, como que en su intento de darte el consejo para que tú lo hagas mejor, como que también invalidan un poco la situación que estás pasando. Sí. Me gustó lo que comentaste y me hizo como que de alguna manera recapacitar en el sentido de que sí es cierto, porque creo que un error muy grande de los papás es decir, yo a veces escucho mucho a mi marido que le dice a mi hijo, es que yo a tu edad, ¿no? Ya había hecho, ya no sé qué, no se me cerraba el mundo, ya no sé, ya tenía esto. Sí, pero pues como tú bien dices, no es el mismo momento y no es la misma persona, ¿no? Entonces, y eso me gustó y lo voy a comentar, eso que dices, invalidas, ¿no? A la hora de decir eso, invalidas todo a lo mejor el esfuerzo, porque qué tal que en este caso pues mi hijo se está dejando ahí la vida, ¿no? Y es lo que puedes, y tú le estás invalidando como diciendo, no estás haciendo nada porque yo a tu edad ya había hecho esto. Exacto. Entonces, qué buen aprendizaje, muchas gracias, porque si a veces como papás pues queriendo dar lo mejor, luego no damos los comentarios más asertivos del mundo, la verdad. Sí, totalmente. Y ya por último, estamos en la última preguntita. Dime, ¿qué crees que podría mejorar en la forma en que los adultos apoyan a los adolescentes? Sí. ¿Cómo podríamos mejorar? Yo creo que ya respondí un poquito la pregunta, ¿no? Pero sí siento que es esto de dejar de juzgar el proceso de... O sea, no preguntar es que ¿por qué te está doliendo tanto? O ¿por qué te está afectando tanto? Es esto de, incluso, por ejemplo, no sé, con las parejas, ¿no? De que, o sea, en la adolescencia tú sientes que se te acaba de ir el mundo entero con esa persona. Entonces, en vez de decir, es que no, solo es una persona, hay más peces en el agua, o cosas así, es... Sí, pero era mi persona, mi pez, pero era mi pez, y a mí me gustaba mucho mi pez. Claro. Entonces es como de, siento que lo que más podrían hacer es como validar las emociones de sus adolescentes, o sea, realmente no las juzguen, no las hagan como cuestionarse todo, o sea, sí, yo entiendo que hay que cuestionar como ciertas cosas para poder llegar a la introspección y realmente cambiar el pensamiento, pero no lo hagas sentir tan así, porque al final de cuentas, si tu adolescente te está buscando porque tiene cierta situación emocional, es por algo, o sea, es porque te está dando cierta confianza, y el punto de que te dé esa confianza es que tú también como que le des ese abrazo que tanto necesita, porque al final yo creo que como adolescentes nuestros amigos siempre nos van a decir, que estás bien menso y migajero, ¿no? Y de, arrastrado, me faltó piso, ¿no? Entonces siento que ya tienen mucha gente diciéndoles cosas así o sea, entre burla y burla o entre cosas reales o así, como consejos que nos damos entre adolescentes, pues ya hay mucha gente diciéndole X o Y, ¿no? Entonces si buscan al papá o a la mamá o cualquier adulto responsable de ellos, seguramente lo hacen porque necesitan como ese apoyo, ese que lo sostengan, que siente que se está cayendo, entonces sosténlo, o sea, no lo invalides, no le cuestiones, no todavía al principio al menos, o sea, solamente como que está ahí, o sea, ¿qué necesitas? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Y si no dice nada, bueno, vente, vamos a ver una película, vente, vamos a caminar, o sea, es complejo incluso para algunos adolescentes, por esto de pedir ayuda, ¿no? O identificar qué necesitan para hacerse sentir mejor. Porque
porque tampoco a veces entiendes qué necesitas o tú tampoco sabes qué te está pasando. Entonces, poco a poco como que denle la manita para que vaya avanzando en el proceso. No juzguen el proceso, vívanlo con él y ya. Eso me gustó, qué bonito. No juzgar y mejor acompañar y vivir el mismo proceso. Exacto. Ay, pues muchas gracias, me encantó la entrevista, me llevó muchísimo aprendizaje, la verdad es que te agradezco el estar aquí, eres un chico sumamente centrado y estoy impresionada. Entonces espero que, pues, que en tu vida seas muy feliz y que puedas todo lo que me dijiste también de alguna manera hacerlo contigo mismo, y muchísimas gracias por el apoyo. ¿Quieres comentar algo más, algo que se nos haya pasado, algo más que quieras tú aportar del tema? Ay, pues, bueno, espero también como que esto funcione de alguna forma y que en algún futuro sí cambien como las cosas con las generaciones. O sea, siento que también ahorita las generaciones actuales pues sí intentan ejercer una mejor como paternidad y maternidad, a pesar de lo difícil que es, porque pues esto, la economía y demás, ¿no? Pero sí siento que ahorita hay muchas personas como intentando informarse para realmente ser como padres funcionales, digamos así. Me gustó la palabra funcionales. Sí, para sus nenes, ¿no? Porque pues sí, también es esto, somos México y lamentablemente tenemos una tasa de abandono o sea, muy grande, no solo de papás, sí, más que nada papás, pero también pues mamás que también dejan como de ejercer su maternidad, ¿no? Y eso es complejo, pero espero que en el futuro eso realmente pueda cambiar, aunque sea un poquito, y tengamos también pues adultos funcionales, porque el hecho de que no tengamos una familia que nos dé ese apoyo o que nos dé como ese soporte, pues genera también adultos que al crecer emocionalmente son personas como complejas y que se relacionan de maneras muy diferentes tal vez o incluso pues dañinas, ¿no? Entonces siento que eso también, o sea, el que trabajemos eso en la adolescencia y en los padres y en la familia y demás va a hacer también que como sociedad mejoremos, ¿no? Porque crearemos adultos que realmente van a pensar de una manera empática y que van a ser más emocionales, sí razonables, ¿no? Pero muy emocionales. Sí, sobre todo el ser emocionales, ¿no? Porque creo que hubo un momento en el que era, tú no puedes llorar o no llores, sé fuerte, ¿no? Y no llores por eso, y por Dios, eso no es nada, y cosas así. Exacto. Invalidamos mucho ese sentimiento, y creo que parte de lo que la adolescencia tiene hoy, que le hace falta incluso llorar, o sea, o gritar, o sacar lo que tiene adentro. Y muchos adultos también, porque lo traemos como pues heredado, ¿no? Exacto. Sí, aprendimos a decir, no, pues no lloro, me levanto, me limpio las rodillas y sigo caminando. Pero Claro. no, también está bien llorar, de hacerte bolito un rato y luego te levantas, te limpias las rodillas y sigues caminando. Claro, pues ya lloraste y ya lo sacaste. Exacto. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Ay, de qué.